Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, cuarto domingo de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo desde 1 hasta 9. En aquel tiempo, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con esta orden: vayan al poblado que tienen enfrente. Enseguida encontrarán una burra atada acompañada de su burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, responderán que el Señor los necesita, pero de inmediato los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey ya viene a ti, manso y montado en un burro, sobre un burrito, cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Trajeron la burra y el burrito, pusieron encima sus mantos y él se montó. La mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaron ramas de los árboles y también las tendían ahí. La multitud que iba delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Palabra del Señor. La liturgia ambrosiana a este punto del camino del Adviento, y ya estamos a la mitad del camino, si vamos a contar los días ya hemos pasado la mitad del camino del Adviento, nos propone este texto que siempre un poquito nos sorprende. ¿Por qué? Porque idealmente lo ligamos justamente al Domingo de Ramos. Pero tiene un sentido litúrgico y también teológico leerlo aquí, en la mitad del Adviento. ¿Por qué? Porque nos habla del cumplimiento de la más grande entre toda la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, la venida del Mesías. Y este texto nos anuncia que por fin esta promesa, esta profecía se cumplió precisamente en la persona de Jesús. El texto tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, empezando propio por la burra y el burrito, porque el viejo Jacob, el patriarca, muriendo mientras estaba bendiciendo a sus hijos, bendició a Judá, diciendo que su reino hubiera permanecido hasta cuando hubiera venido aquel al cual le pertenece y que liga a la viña su burro y burrito. La palabra no son la misma, pero la imagen sí. Es decir, que Mateo nos está diciendo que lo que se está cumpliendo ahora es algo que tiene raíces muy antiguas. Más aún, nos está diciendo que toda la historia del pueblo de Israel, desde los comienzos, desde la época de los patriarcas, estamos hablando más o menos de 1800 años antes que Cristo, bueno, tiene un hilo rojo que lo liga. Todo es parte del proyecto de salvación de Dios. Y, pasando por el Antiguo Testamento, menciona juntándolos dos textos, uno del profeta Isaías y el otro del profeta Zacarías, muy conocido, que más directamente anuncian esta llegada del Mesías. Textos que realmente nos dan no solamente la información que el Mesías vendrá, sino también nos dan un criterio muy importante para reconocerlo. Y yo diría que el sentido de este texto y la intención del evangelista es precisamente ponernos en guardia que no es suficiente esperar el Mesías. Tenemos que tener los criterios justos
para poderlo reconocer en el momento que viene. Porque el problema del Antiguo Testamento, y yo diría que hasta el día de hoy se queda seriamente este problema, es que cada uno se imagina al Mesías como le gusta más. Cada uno tiene su propia imagen del Mesías. Esto, por un lado, en el Antiguo Testamento todavía era comprensible, porque la idea no era clara, pero esto ya no se puede dar después que el Mesías ha venido. Bueno, por boca sobre todo del profeta Zacarías, estamos hablando del capítulo 9, versículo 9, el profeta había anunciado la venida de un Mesías, sí, pero no de un Mesías guerrero, a la manera de David, sino de un Mesías manso. No es casual la imagen de la burra, porque en el Antiguo Testamento la burra era el animal utilizado primero por los jueces de Israel, a la época de los jueces, antes que la monarquía. Luego por los mismos reyes de Israel, cuando iban visitando al pueblo de forma pacífica. Al contrario, los caballos eran símbolo de guerra. Así que cuando el profeta anuncia que el Mesías vendrá cavalcando una burra y sobraya un animal de carga, es el animal del trabajo cotidiano, del trabajo en tiempo de paz, el trabajo con el cual la gente honrada se procura de vivir para sí misma, para su familia, bueno, ya estaba dando una indicación muy importante. El Mesías no hubiera venido como un militar a la manera de David, utilizando la violencia para instaurar el reino de Dios y castigando a los pecadores, así como el mismo Juan el Bautista, lo recordamos en los últimos 2 domingos, había anunciado, sino que hubiera venido manso, humilde. La manera con la cual Dios entra dentro de la historia para salvar la historia es totalmente alternativa a la lógica del mundo, a la manera con la cual incluso los suyos tal vez lo hubieran esperado. Y, de hecho, hay que reconocer un drama en esta entrada del Señor Jesús a Jerusalén. De hecho, tenemos 2 muchedumbres. La primera es la muchedumbre que va junto a Jesús, que lo acompaña, que lo hosanna. Cuidado, no es la gente de Jerusalén, es la gente que estaba andando a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Es decir, que era gente que venía por lo menos de la Galilea o de otros poblados de la Judea. No eran ciudadanos, era gente pobre, era gente humilde, era gente que había reconocido en Jesús el Mesías. Al contrario, el texto no lo dice porque terminamos la lectura del versículo 9. Sería interesante leer también en el texto litúrgico el versículo 10 que dice: al entrar Jesús en Jerusalén, la ciudad se alborotó y todos preguntaban quién es este. Los ciudadanos, al contrario, se preocupan de esta entrada tan especial. ¿Dónde está el drama? Yo diría que hay un doble drama. Por un lado, la ciudad que no quiere recibirlo y de hecho, después de unos pocos días, lo condenará a muerte, crucificándolo por decisión de los jefes del pueblo. Pero también hay un drama en lo que lo están acompañando, porque lo acompañan en triunfo, como se acompañaban en triunfo a los reyes después de una conquista militar, sobre todo gritando Hosanna al Hijo de David, mostrando una vez más que no habían entendido nada de qué clase de Mesías era Jesús. Cada vez que el pueblo o alguien del pueblo había llamado al Señor Jesús Hijo de David, incluso el ciego, no acaso, porque el ciego por antonomasia no ve bien, Jesús había corregido
presentándose como hijo del hombre. ¿Por qué? Porque atrás de la idea hijo de David estaba la convicción, incluso la pretensión, que el Mesías fuera un rey victorioso, violento, como David y aún más que David. Al contrario, Jesús quiere poner en claro que él no tiene nada que ver con esta lógica militar, humana, violenta. Él viene como hijo del hombre, la imagen que encontramos primero en el profeta Ezequiel y después, sobre todo, en el capítulo 7 del libro de David, donde el profeta presenta esta figura misteriosa que al mismo tiempo es hombre, hijo del hombre, pero baja de las nubes del cielo con un poder divino. Figura misteriosa que viene sí a salvar, pero a la manera de Dios, que es totalmente misteriosa, desconocida. ¿Cuál es el mensaje importante que quiere darnos la liturgia ambrosiana mientras estamos de camino para recibir una vez más a nivel litúrgico el Señor Jesús en el misterio de Navidad? Y aún más estamos de camino para encontrarlo definitivamente al final de nuestra vida personal y al final del mundo, cuando volverá en su gloria la parusía. Nos quiere decir, cuidado a no engañarse, a no tener expectativas equivocadas sobre el Mesías, porque el Mesías no solamente vendrá, el Mesías ya está presente entre nosotros. El problema, el gran drama, el gran peligro sería no reconocerlo o esperar a un Mesías equivocado porque todavía no hemos entendido quién es, cuáles son sus características, qué clase de Mesías es. Si nosotros seguimos como en el Antiguo Testamento proyectando nuestra expectativa, nuestros deseos, nuestra lógica, nuestro criterio, nuestras pretensiones sobre el Mesías, hasta el punto de inventarnos una imagen propia nuestra del Mesías, bueno, cuando llegará el Señor Jesús, que es totalmente diferente, totalmente alternativo, no violento, manso, humilde, que por medio del sufrimiento de la cruz salva al mundo y no por la fuerza que se impone, y eso vale al nivel más alto, pero también en las relaciones cotidianas, Cristo viene a salvarnos enseñándonos una manera respetuosa, humilde de tratar con los demás. Incluso sobre todo con los que son diferentes de nosotros, que tienen otra cultura, otra lógica, otra manera de pensar, otra religión. Bueno, el peligro es que no vamos a encontrarlo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando solamente faltan pocos días, ni siquiera 20 días al celebrar el misterio de la Navidad del Señor Jesús, tratamos de prepararnos en este tiempito que nos queda, tratando cada día de leer el Evangelio para entender siempre un poquito más quién es el Señor Jesús y así de abrir nuestro corazón con toda disponibilidad, porque cuando venga, en el caso que fuera todavía diferente o muy diferente de cómo lo estamos esperando, estamos disponibles, como lo fue Juan el Bautista, a convertirnos, a cambiar nuestra idea, porque evidentemente no es Él que tiene que cambiar para convertirse a nosotros, a nuestras pretensiones, sino nosotros que tendremos que convertirnos para conformarnos a Él.